hermanos y hermanas, pero espero que se encuentren bien. Gracias por su apoyo. Ya casi estamos en 400 suscriptores. Jamás pensé que, que eso iba a pasar. Un poquito difícil, pues, porque lamentablemente yo, pues, lo que hago es apologética, defender la fe y las personas, casi todas las personas que yo conozco son familiares, amigos de la infancia, y son protestantes. Y pues es bien fuerte para ellos todas estas cosas que yo estoy haciendo, pero nada, ya casi estamos en 400 suscriptores, seguimos haciendo videos, ya prontito comenzamos con los evangelios diarios y entrevistas. Eh, Se los agradezco, le agradezco a Dios pues, que me dé la fuerza para seguir sembrando la semilla. Hoy vamos a hablar, ayer lo hice, pero por alguna razón no se escuchaba. Quería ponerle este video de este padre que se llama Padre Wilson Salazar, que ayer habló era la solemnidad de Pedro, San Pedro y San Pablo, de la solemnidad, y la palabra era, y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y me pareció increíble este sacerdote como predicaba, y por eso lo tengo aquí. Vamos a poner este video y vamos a escucharlo. Vamos aquí. Mateo 16:15 y siguientes. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él lo acentúa ahí, mi iglesia, porque Jesús le dice mi iglesia, una iglesia. Y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y esto es palabra del Señor, es palabra del Señor, es mandato del Señor, es orden del Señor, es juramento del Señor. Y o sea que Mateo 16:18 es palabra de Dios. Fue Dios el que dijo, voy a hacer mi iglesia en ti, Pedro, y nada va a destruirla, ni el diablo. O sea que la va a atacar el diablo, pero no la va a destruir. De adentro, de afuera, de todos lados, no la va a atacar. Y a él, a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos y le dio la autoridad. Esto es mandato de Dios, el que hizo el cielo, la tierra, todo lo que lo llena. Él dijo eso. O sea que si, como evangélicos, nosotros católicos evangélicos, que nosotros somos los evangélicos, aquí hay una palabra del evangelio, la buena nueva, y si nosotros somos evangélicos, la cumplimos. O sea que nosotros la cumplimos, nosotros aceptamos que Cristo fundó una iglesia en Pedro, o sea que somos los evangélicos. Y esto es mandato de Dios. Si nosotros no queremos escuchar a Dios, pues nosotros hacemos nuestra propia iglesia. Señor. Es firmeza del Señor, es fuente del Señor. Fue el Señor Jesucristo quien lo dijo, quien fundó, quien nombró, quien mandó, quien dijo, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, las fuerzas del infierno no la derrotarán, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Una sola iglesia fundada por Jesucristo. Una sola iglesia fundada bajo la roca de Pedro, una sola iglesia fundada bajo los apóstoles. Mateo 28:19. Id por el mundo. Ahora el Padre va a comenzar a leer unas citas bíblicas y es increíble que las resume tan rápido en unos minutitos. Vamos a escucharlas. Ahora va a Mateo 28.
que Jesús le dijo a su iglesia que iba a estar con ellos para siempre. El mundo no lo sabe, pero la manera que Jesús está con su iglesia para siempre es en la Eucaristía. Esa Eucaristía que muchos católicos no niegan y los hermanos que lo niegan también. Porque hay católicos también que no comulgan hace muchos años. Yo era uno. Y, y los hermanos protestantes, pues que dicen que es un símbolo, o sea, que niegan de Jesús. Entero y predicad el Evangelio. Esto es lo que no quieren que los propietarios en Estados Unidos sepan. ¿Por qué todo hogar en los Hay anuncios Estados ahora Unidos aquí. no Y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una sola iglesia bajo los apóstoles. Ninguna iglesia tiene 2000 años y ninguna iglesia de esas llamadas nuevas o iglesias que vienen en la historia viene de los apóstoles. Solo O sea, si usted siempre hay que averiguar cuándo se fundó su iglesia y quién la fundó, porque las nuevas iglesias de los cristianos, perdón, la iglesia cristiana comenzó en el año 33, cristiana católica. Las otras iglesias cristianas protestantes comenzaron hace 500 años con Martín Lutero. No son las de Cristo, no es la iglesia de Cristo, son diferentes. Y eso hay que siempre preguntarle. Ustedes tienen que preguntar cuándo se fundó la iglesia que ustedes están yendo, en qué año y por quién. Yo siempre lo hago cuando hablo con nuestros hermanos. la iglesia que fundó el Señor y a ella le garantizó la verdad y a ella le dio la verdad y a ella le entregó la verdad y a ella le entregó su palabra, su palabra. No se lo entregó ni a otra iglesia, ni fundó otras miles de iglesias, ni otras muchas iglesias o religiones para custodiar la verdad. Eligió a los Su, apóstoles. a los apóstoles, su iglesia que dejó el Espíritu Santo para que les mostrara toda la verdad. Y en la Biblia nos sale que nosotros nos vamos a ir a otra enseñanza y abrir otra iglesia diferente. Nos vamos a pelear con una persona y abrimos una iglesia al frente. Eso no está en la palabra de Cristo. Eligió a los apóstoles. Y eso tenemos que tenerlo claro. A ver, pongamos ejemplo. ¿Quién fundó a los luteranos? Martín Lutero en el 1521. Vamos a la ¿Quién foto. fundó a los presbiterianos? Ahí está. John Knox en 1560. ¿Quién fundó a los calvinistas? Juan Calvino en el 1533. ¿Quién fundó a los anglicanos? Enrique VIII en el 1534. ¿Quién fundó a los Rosacruces? Valentín Andrea en el 1614. ¿Quién fundó a los metodistas? John Wesley en el 1791. ¿Quién fundó el tal ejército de salvación? William Booth en el 1878. ¿Quién fundó la ciencia cristiana? Mary Baker en el 1879. ¿Quién fundó la Iglesia de la Unificación? Sun Myung Moon en el 1954. ¿Quién funda los Testigos de Jehová? Charles Russell en el 1876. ¿Quién funda los mormones? José Smith en el 1830. ¿Quién fundó a los bautistas? John Smith en el 1611. ¿Quién fundó todas esas sectas llamadas evangélicas? En el 1916, varios fundadores que estaban en la Santa Iglesia y dijeron no nos gusta y nos fundaron otras muchas. Y de ahí viene todas esas sectas llamadas evangélicas. ¿Quién fundó los adventistas? Helen White en el 1863. ¿Quién fundó esa secta llamada Luz del Mundo? Joaquín Arón en el 1926. ¿Quién fundó los pentecostales? Varios fundadores en el 1901. ¿Quién fundó la oración fuerte al Espíritu Santo? Edir Macedo en el 1970. Y así sucesivamente. Lo que está queriendo decir que todas las iglesias, incluyendo la iglesia católica, tienen fecha de nacimiento que todo el mundo puede buscar y su fundador. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo en tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa es la señal de saber que estamos en la iglesia de Cristo porque las ovejas de Cristo tienen un pastor que se llama Pedro. Por su sucesión apostólica ahora mismo es el Papa Francisco.
Jesús lo dijo en Juan capítulo 21:15, pastorea mis ovejas. O sea que si nosotros queremos escuchar a Cristo, ser parte de las ovejas de Cristo, nosotros tenemos que estar en su iglesia. Si nosotros nos vamos a otra iglesia, que muchas veces lo hemos discutido, nosotros somos de otro rebaño. Aquí un ejemplo, me salgo de la iglesia católica y me voy a la iglesia luterana. Mi pastor es Martín Lutero. Si me salgo de la iglesia católica y me voy a la anglicana, o la presbítera, yo tengo mis pastores. Si me voy a la iglesia adventista, mi pastor es Elena de White, no es Cristo. Esa es la señal. El Papa es la señal de saber si estamos en la iglesia de Cristo, porque ahora mismo hay más de 100.000 iglesias y no sabemos a dónde ir, a dónde iremos. ¿Quién fundó nuestra iglesia? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo del Dios bendito. Esos ejemplos de fundadores, y son muchos y muchos, solo estoy poniendo unos ejemplos, fundaron ellos. No fundó Dios sobre ellos. Dios no iba a fundar en el 1800 la iglesia verdadera. Pues, ¿y entonces qué hizo en el año 2000? Perdón, ¿qué hizo en el año cero? Fundó su iglesia verdadera. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Do you know the US Solar Company's nasty little secret? It Anuncio, turns out acuérdense de if las you live in plantas. Florida, they have Edificaré mi iglesia. Guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de lobos. O sea que ya Cristo fundó su iglesia en el año 33 en Pedro y van a venir los falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Una persona que predica de Cristo, pero predica falsas, cosas que no son mentiras, para alejarnos de la verdad. O sea que ustedes lo pueden ver. Nosotros, nuestra familia no se cuidaron, todos éramos católicos hace 30 años y ahora hay un católico y todos son o agnósticos o protestantes o ateos, porque no nos cuidamos de los falsos profetas que vienen a robar nuestra fe. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de lobos. Por sus frutos los conoceréis. Capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Los frutos de un profeta es no cambiar el evangelio, mantenerse en la vid, que la vid es Cristo. Si nosotros nos alejamos de sus palabras, nos salimos de su iglesia, pues nos secamos y nos morimos. Pues ahí tenemos malos frutos. Guardaos de los falsos profetas. ¿Acaso se pueden recoger uvas de los espinos? Todo árbol bueno da frutos buenos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial que está en los cielos. Y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Mateo. Esto es bien fuerte porque el Señor dice, cuando nosotros no hacemos lo que Él dice, ya Él dijo aquí que Él hizo su iglesia en Pedro. Si nosotros decimos, mira, yo no creo en esto, yo hago mi iglesia, pues ya no estamos haciendo el mandato de Dios. ¿Quién es Dios? El que creó el cielo, la tierra y todo lo que lo llena. Si yo me voy encima de lo que dice Dios, de que tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, pues ya yo no estoy obedeciendo los mandamientos de Dios, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrar al reino de los cielos, porque en aquel momento dijeron, yo he hecho milagros en tu nombre, he sacado demonios y he predicado, pero él va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque no estábamos en el rebaño de Cristo. 7, 15, 23. Porque habiendo conocido a Dios no le Ahora, glorificaron como a Dios, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios por sus propias creencias. Romanos 1, 21 y siguientes. Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Efesios 4:14. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió,
atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos ¿Sabe que los que están enseñándonos herejías nos alejan de Dios? Y los apóstoles, Pedro, lo dijo, que iban a venir falsos profetas y no le hicimos caso. seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Segunda de Pedro 2:1-3. ¿Sabe El que Espíritu dice la palabra de Dios dice aquí que predicar herejía nos lleva a la condenación? Es un error. claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Primera Timoteo Apostatarán de la fe, lo hemos visto en nuestra familia, hace 35 años todos eran católicos, eh, ahora en el 2024 se fueron, escucharon espíritus engañadores y comenzaron a escuchar otras religiones y doctrinas diabólicas. ¿Por qué diabólico? ¿Por qué diabólico? Porque Cristo dijo, este es mi cuerpo, toman, coman, este es mi cuerpo, esta es mi sangre para la nueva alianza. El que coma mi cuerpo, beba mi sangre, vivirá para siempre. Yo los resucitaré al último día. El que coma mi cuerpo, beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. O sea que cuando nosotros nos vamos a otra religión, escuchamos, nos vamos a doctrinas diabólicas, eso es un símbolo. Decimos, esto es un símbolo. El perdón de pecados, el que ustedes le perdonan los pecados, son perdonados. Ahora nosotros decimos, eso confesamos directamente con Dios, pues son doctrinas diabólicas porque lo que quiere el Señor es salvarnos y nosotros estamos enseñando otra cosa para que no nos podamos salvar. O sea que eso no es de Dios, eso es del enemigo. Las divisiones no son de Dios, son del diablo. 4:1-2. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan Oigan, que la piedad es un negocio. un Primera negocio, Timoteo el diezmo, 6:3-5. se piensan que la piedad, o sea que el Señor vino a salvarnos y ellos piensan que esto es un negocio para hacer dinero. Lo hemos visto, Wanda Rolón, que tiene mucho dinero, el Fon, que tiene mucho dinero, pastores de Estados Unidos que son millonarios porque han hecho el Evangelio, la buena nueva de perdonar nuestros pecados, de darnos vida eterna con el cuerpo de Cristo, un negocio. Ellos han hecho lo que ellos quieran para hacer un diezmo de negocio, un diezmo obligatorio. Y es bien triste. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo. O sea que si vienen con otra doctrina, hay que apartarnos porque no sirven al Señor Jesucristo. Porque una persona, Cristo dice, este es mi cuerpo, y viene otra persona y te dice es un símbolo, no sirven a Dios porque están yéndose en contra a Dios. Porque esto es palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró todas estas palabras que el Padre está leyendo de la Biblia. Sino a su propio vientre y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. Romanos 16:17-18. En cambio vosotros, queridos, acordaos de las predicaciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían, al final de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones malas. Estos son los que crean divisiones, viven una vida solo natural sin tener el Espíritu. Pero vosotros, queridos, edificados. Eso sale en Judas, el único capítulo que dice que el que promueve las divisiones no tiene el Espíritu Santo. O sea que era una iglesia, Martín Lutero las dividió y se fue a buscar otra doctrina. Dice que cuando uno divide no tiene el Espíritu Santo. O sea que Martín Lutero dividió y siguieron dividiendo. Pues dice Judas que esas personas que dividen no tienen el Espíritu Santo. Sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia del Señor para la vida eterna.
Aún a los que vacilan tratar de convencerlos, a otros tratar de salvarlos arrancándolos del fuego y a otros mostrarles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada de su carne, al que es capaz de guardaros inmunes de caída y de presentaros sin tacha ante la gloria con alegría, al Dios único nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, gloria y majestad por los siglos. Judas 17:25. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes Si vienes 3 a mitos aprender que son inglés, sigan completamente aquí. falsos. 1. Debes hablar. Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Cuidad de vosotros para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el ¿Sabes? Que nosotros, si cuando seguimos otras doctrinas, si nosotros hacemos eso, nosotros perdemos el fruto de nuestro trabajo. que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta Oigan doctrina, esto, pero vamos a el leerlo de que nuevo. permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene, ese es el seductor y el anticristo. Oigan. Cuidad de vosotros para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Todo aquel que se excede, o sea, que se sale de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que dio en el año 33 y me voy a una secta, a otra iglesia, dice la palabra de Dios en capítulo 1 de Juan, en la carta número 1 de Juan, segunda carta de Juan, el capítulo 1 dice, el que se no persevera y en la doctrina del Señor, o sea, que me voy a otra iglesia, empiezo a creer otras cosas, no posee a Dios. No lo digo yo, lo dice Juan en el año 100, 90 a 100. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si El que permanece en la doctrina, el que a pesar que toda su familia se cambió a protestante y sigue católico, a pesar de que un sacerdote le haga algo malo, a pesar que vea los escándalos y se quede en la iglesia y no se cambie y persevera, posee a Dios. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis, porque el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Según ¿Sabe si viene alguien con otra doctrina a su casa a predicarle, no lo reciban porque quizás ustedes no están preparados? Si están preparados, pues usted debate y comparte. Pero si no está preparado, no puede hablar, le tiene que decir que no pueden hablar de doctrina, de religión, hasta que usted esté preparado. Porque si nosotros comenzamos a escuchar estas doctrinas perniciosas, empezamos a escuchar música, ¿sabe?, cristiana, protestante, si vamos a conciertos, si vamos a cultos, yendo a la iglesia católica, pues nosotros nos hacemos partícipes de eso. Y eso, la palabra dice que no se puede. segunda de Juan 7:11. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Examinen los Dios, espíritus, pues muchos a ver falsos si vienen de profetas han Dios. salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carnes de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es el anticristo. Primera de Juan 4:1-6. Purificaos de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado. Así, de ser tendréis que salir del mundo. No os escribí que no relacionarais con quien llamándose hermano es impuro, avaro, idólatra, ultrajador, borracho, ladrón. Con eso ni comer. Pues ¿por qué voy a juzgar yo a los de fuera? No es a los de dentro a quienes vosotros juzgáis, a los de afuera los juzgará. Arrojar de vosotros al malvado. Primera Corintios 5, 9, 13.
Porque muchos viven según os dije tantas veces y ahora lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición. Viven como enemigos de la luz de Cristo, porque Cristo dijo, edificaré mi iglesia. En Juan 21:15 dice, tú serás el que pastorea mis ovejas, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, este es mi cuerpo, vayan, perdonen pecados, y nosotros decimos, no, eso no es cierto, pues nos volvemos enemigos de Cristo sin saberlo. Y ese es el problema también, nosotros los católicos tenemos que predicarle, se molestan, nuestros familiares se molestan, nuestros amigos se molestan, todo el mundo se molesta, pero alguien tiene que llevarle la buena nueva que no conocen porque dice la palabra que son enemigos de Cristo. Cuyo Dios Vamos es a el leerlo, viento y cuya gloria vamos a leerlo de nuevo. viven según os dije tanto. Los de afuera los juzgará, arrojar de vosotros al malvado. Primera Corintios 5, 9, 13. Porque muchos viven según os dije tantas veces y ahora lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el viento y cuya gloria es su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el Ujú. cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Filipenses 3, 18, 21. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que esté inminente el día del Señor, que nadie os engañe de ningún. O sea que se van a hacer pasar por apóstoles. Ustedes los han visto, que se llaman ellos, son apóstoles, evangelistas, pastores, todo. Ninguna manera. Segunda Tesalonicenses 2:1-12. Porque la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor a la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace caer en la mentira para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron. Recuérdense, la verdad está en la iglesia. 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y base de la verdad. Pues si nosotros no aceptamos la verdad y nos vamos a una secta y el Señor, por no haber aceptado la verdad, nos va a hacer creer en la mentira. Por eso usted ve que nuestros hermanos protestantes, ellos tienen mucha fe. Ellos creen mucho, pero no creen en la verdad, creen en la mentira. Y tú les puedes mostrar, tú les puedes mostrar con capítulo y versículo, con su Biblia como yo lo he hecho, y ellos no lo ven. Le puedes mostrar la historia a través de los siglos, le puedes mostrar el catecismo, le puedes mostrar todo, y no lo ven porque el Señor, por no haber creído en la verdad, porque quizás alguien le predicó, eran católicos y se salieron y no quisieron amar la verdad, pues el Señor le envía un espíritu para que crean en la mentira. La iniquidad. De la misma segunda Tesalonicenses 2:1-12. Ten presente que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles, los hombres serán egoístas, avaros, soberbios, fanfarrones, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. ¿Quieres saber el truco para pagar solo $28 al mes en tu seguro de auto? Cualquier Ajá, conductor puede wow. aprovechar. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conductas, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, sufrimientos, persecuciones. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, Perseverar. teniendo presente de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de La Biblia dice que toda palabra es útil para enseñar, redarguir, y enseñar. Y entonces nuestros hermanos en el año 1521 con Lutero puso 7 libros en el apéndice. En el 1825 la Asociación de Biblia de los Hermanos Protestantes le quitaron 7 libros a la iglesia. Que esos 7 libros estaban ahí desde el año 378 y que hasta el mismo Jesús los usaba en el Cano de Alejandría. O sea que le quitaron libros. Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Proclama, ese es de 2 Timoteo 3, 1, 17. Luego, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que No soportan la sana doctrina. Ustedes han visto cómo a mí me insultan, pero yo lo soporto, sufrido ahí, con toda doctrina. Les enseño con capítulo y versículo. No me muevo de ahí. Ahora mismo le está predicando a este padre con capítulo y versículo. arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el puro rito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soportando los sufrimientos y evangelizando, desempeña a perfección tu ministerio. 2 Timoteo 4, 1, 5. Esta es ya, querido, la segunda carta que os escribo. En ambas, con lo que os recuerdo, despierto en vosotros el recto criterio. Acordaos de las predicaciones de los santos profetas y del mandamiento de vuestros santos apóstoles, que es el mismo Señor y Salvador Jesucristo. 1 Pedro 1, 3. 1 Pedro 3, 1, 2. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla, ¿dónde queda la promesa de su venida? No te retrasa el Señor en el cumplimiento, no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa la paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Eso es lo que espera el Señor, que todos lleguemos a la conversión. Ustedes los escuchan, Cristo viene, pero Dios le está dando la oportunidad. Ellos están locos que Cristo venga, pero Cristo está siendo paciente para ver si se convierten y vuelven a su iglesia, a la barca, donde están las llaves del reino de los cielos, donde está su cuerpo y su sangre para la vida eterna, donde están sus apóstoles, sus sacerdotes, sus obispos, para perdonar nuestros pecados. Entonces ellos dicen, Cristo viene y yo no me he confesado, yo no como el pan de vida. Es un gran problema. 1 Pedro 3, 3, 10. Entonces se acercan los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos han escandalizado al oír tu palabra? Él respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Mateo 15, 12. Toda planta que no haya sembrado el Padre, ya él dijo lo que va a pasar. Estas plantas aquí no las sembró el Padre. 14. Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño en medio del cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Ya sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por tanto, vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. O sea que van a salir de entre nosotros, como Martín Lutero salió de entre nosotros. Por eso es que la iglesia, el enemigo, el diablo, va a atacar de adentro y de afuera.
Eso va a pasar, pero nosotros tenemos que perseverar y seguir con ese pastor que el Señor dice que rogó por él en Lucas 22, 31, 32, para que nosotros seamos confirmados. Ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santos. Hechos 20, 22, 32. Hay unos que os están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo, pero aun cuando nosotros mismos, un ángel del cielo, os anunciar un Evangelio distinto del que os hemos anunciado los apóstoles, sea maldito, como ¿Sabe que si nosotros enseñamos un evangelio nuevo, diferente al que se predicó en el año 33, sea maldito? Y yo les he mostrado con los padres de la iglesia que los padres de la iglesia creían en una iglesia, en la Eucaristía, en la confesión de pecados. Entonces, si nosotros predicamos algo diferente a eso, somos malditos. os tengo dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito, porque busco yo ahora el favor de Dios, el favor de los hombres o el de Dios. ¿O es que intento agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, 7 y siguientes. Cuidado con los que enseñan doctrinas extrañas y las fábulas falsas que no permiten realizar el plan de salvación. Algunos desviados de la verdad han venido a caer en falsedades, pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Primera Eso Timoteo dolió. 1:3 y siguientes. Porque hay muchos rebeldes, vanos habladores y embaucadores, a quienes es menester tapar la boca, porque son gente que transforma familias enteras, enseñándoles mentiras. Tito 1:10 y siguiente. No es taparle la boca a hacerla así, es taparle la boca con la doctrina, con la Biblia. Ah, tú dices esto, pues yo mira, aquí dice esto es así, como yo lo hago. ¿Por qué? Porque se llevan a familias enteras con las mentiras. Díganme ustedes si yo me equivoco. Todos en su casa eran católicos y ahora hay agnósticos, ateos, protestantes y un católico nada más. Si habiendo recibido la verdad la traicionaron, les espera el juicio y el fuego ardiente por su rebeldía. Cuán severo será el castigo que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y profane la sangre de la Oigan, alianza y ultraje al Espíritu de la gracia. oigan, Hebreos 10, Hebreos 26 y capítulo 10. siguiente. Pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Hombres Ninguna escritura se puede interpretar solo a cuenta propia y abrir una iglesia. Eso está prohibido en la Biblia, en la palabra de Dios. O sea que si somos evangélicos, como los católicos, somos católicos pentecostales evangélicos. Si nosotros nos vamos fuera de esta palabra y nosotros hacemos una iglesia de acuerdo a lo que dice la palabra, pues dejamos de ser evangélicos. movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro 1, 20 y siguientes. Ya terminé con las citas, ahora vamos a escuchar los Esa últimos dos. palabra de Dios y esas citas bíblicas que doy como ejemplo en este momento, entre otras muchas, es para decir que las pronunciaron los apóstoles. La iglesia verdadera proclamó esas palabras, el Espíritu Santo proclamó esas palabras, el Espíritu Divino proclamó esas Y el Espíritu Santo es Dios. O sea que fue Dios que proclamó estas palabras y cuando nosotros no las cumplimos nos vamos en contra de Dios. palabras. No fueron otros sino los que instituyó el Señor. Y ellos nos lo advirtieron. Escuchemos bien esas citas bíblicas. ¿Quiénes nos advirtieron que venían embaucadores, que aparecerían embaucadores? ¿Quiénes nos advirtieron? Los apóstoles a quienes el Señor mandó, a quienes el Señor instituyó. Fueron ellos. Por eso cuando vienen los protestantes y toda esta clase de sectas a apropiarse la Oigan, palabra, ¿pero qué se están apropiando si nos están robando la palabra? Nos han robado los nombres que son nuestros. se robaron el nombre de cristiano. Para tú ser cristiano, en ese tiempo,
En el año 50 era creer en Cristo. ¿Y que era creer en Cristo? Yo creo que Cristo se quedó en el pan, yo voy a la confesión, yo creo que Cristo dejó una iglesia. Esos son los cristianos. Cuando nos salimos del cuerpo de Cristo, ese cuerpo, esa iglesia, pues nosotros, a veces nosotros decimos, se salió de la iglesia católica y se metió a cristiano. No, cuando era católica estaba en el cuerpo de Cristo ahí aprendiendo y se salió del cuerpo de Cristo, dejó la iglesia de Cristo. No podemos decir que se volvió cristiano, se volvió cristiano, pero protestante, cristiano protestante. Los cristianos somos nosotros, los que tenemos el evangelio verdadero somos nosotros, los que tenemos la verdad somos nosotros. 15 siglos después vienen y roban la palabra y se roban los nombres de la palabra y se roban el nombre de cristianos que es propio de los que fundó Cristo, porque quien fundó fue el Señor, quien fundó fue el Rey del cielo y de la tierra. Quien fundó fue Jesucristo a los apóstoles. Estos falsos pastores que surgen hoy en día no fundaron nada en nombre de Dios, fundaron ellos. Ellos fundaron su Ellos, propia vamos a religión poner y una su foto. propia creencia. No los mandó el Espíritu Santo. Y la Biblia que tienen en nuestra palabra, nos robaron la palabra y usan nuestras citas. No, no los envió el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo que es Dios no va a estar de acuerdo con las divisiones. Divisiones son del enemigo. Dios quiere que seamos uno. Juan capítulo 17, capítulo 17, versículo 21, que sean uno como el Padre y yo somos uno. Bíblicas, que es la de nuestros apóstoles, de nuestros fundadores, para intentar fundamentar su mentira. Y no pueden fundamentar su mentira en la verdad de la palabra porque nadie los envió a ellos, ni nadie los escogió, ni nadie los fundamentó. La única verdad la tiene nuestra iglesia, la tiene nuestra fundada iglesia por Jesucristo, y los otros son usurpadores. Oye, hay que orar por este Padre porque este Padre es increíble, sin miedo. No tiene, este Padre tiene el Espíritu Santo bien, bien compenetrado. Qué hermoso. Este Padre está increíble. Y ladrones, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceráis. Mateo 7:15. Tengamos claro eso, tengamos firme la verdad de nuestro Señor, tengamos firme que nuestra iglesia es la verdadera porque la fundó el Señor, porque la fundó el Rey del cielo y de la tierra. ¿Sabía que podría eliminar el azúcar en sangre al orinar? La mayoría. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores. Las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Y si uno entra por mí estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará. Y a veces escucho a hermanos protestantes que me lo dicen mucho, dicen, no, pero es que yo sigo a Cristo. Si siguen a Cristo, ustedes creen todo lo que dice Cristo y Cristo dejó su cuerpo, que es su iglesia. No podemos querer la cabeza, que es Cristo, y desechar su cuerpo, que es Cristo, cabeza y cuerpo. Encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, ¿quién tiene las llaves de esa puerta? Que es el Señor mismo. Las tiene Pedro, las tiene la Santa Iglesia, no las tiene nada más. Las llaves se le dieron a Pedro. Por eso dice Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y muchos aquel día dirán que profetizaron, predicaron, hicieron milagros en el nombre y el Señor los desconoce. ¿Y quién es el que edifica sobre roca y no lo puede derribar la tormenta? El que edifica sobre roca es el que pone la fe en la roca de Pedro, que es la verdadera iglesia. Porque sobre ti, Pedro, piedra, edifiqué mi iglesia. La verdad y la verdadera iglesia es la que fundó el Señor, la que fundó nuestro Señor, la que el Señor con su propia palabra y su propia presencia fundó en los 12 apóstoles. Tengamos firme nuestra fe, amemos nuestra fe, vivamos nuestra fe, defendamos nuestra fe, estemos firmes en nuestra fe.
Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son Pedro. Bueno, acuérdese, todo aquel que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Por eso no queremos irnos a otro lado. El que persevera, ese tiene al Padre y al Hijo. Familia, oremos por este sacerdote. Gracias por todo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.